Es una de las grandes fiestas de estos carnavales, de este lunes de carnaval, marcado por los indianos de La Palma, que desde temprano cubren de blanco, de polvo de talco, las calles de Santa Cruz de La Palma. Estamos viendo ahí ahora mismo la calle Real con ese ambiente a esta hora de la mañana, pues ya enorme, la cantidad de gente que ha llegado, muchas de otras islas, para celebrar este carnaval de los indianos en Santa Cruz de La Palma. Esta imagen era esperada, pero esta otra no. Estamos ahora mismo en Kiev, donde han recibido la visita sorpresa del presidente norteamericano Joe Biden, en una semana crucial. El presidente tenía previsto un viaje a Polonia, hasta allí se iba a trasladar, pero no estaba previsto que fuese a visitar la capital ucraniana en este día. No estaba dentro de su agenda. Allí se encuentra el presidente Biden. Enseguida les contamos cómo lo ha recibido su homólogo ucraniano. Un espaldarazo importantísimo para Ucrania. ¿Qué tal? Buenos días. Justo cuando se inicia una semana crucial en la guerra, a 5 días de que se cumpla un año de la invasión rusa. Ambos bandos tratan de celebrar la efeméride con un avance significativo, justo cuando Rusia parece llevar de nuevo la iniciativa. Los rusos concentran sus ataques en varias ciudades clave, en la región del Donbass, donde es capaz de abastecerse desde la cercana frontera rusa. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea aumentan su ayuda a Ucrania, convencidos de que esta primavera será clave en el desarrollo de la guerra. Ucrania trata de aguantar el asedio ruso a la ciudad de Bakhmut, punta de lanza de sus posiciones en la zona. Otras ciudades cercanas se han convertido en escombros bajo el fuego incesante de la artillería rusa. Los civiles que pueden huyen, aunque muchos quedan atrapados en las ciudades resistiéndose a abandonar seres queridos o incluso mascotas. Ucrania aguanta gracias a las ayudas de Occidente y Estados Unidos, temiendo que China haga lo propio con Rusia, una ayuda militar contra la que ya han advertido al régimen de Pekín. Precisamente en Estados Unidos, un accidente de tren en Ohio ha provocado una de las mayores catástrofes ambientales que se recuerdan en la zona. Un tren cargado de sustancias químicas descarriló hace 3 semanas y los residuos tóxicos se derramaron en las vías fluviales de la zona. La primera consecuencia, la muerte de 4.000 peces al menos. La segunda, el desalojo de las familias de la zona, unas 2.000 personas, que aunque han podido regresar, siguen desconfiando de la empresa responsable de que haya limpiado totalmente las sustancias tóxicas en la zona. Hablaremos de este asunto y también en nuestro país de la huelga de letrados que continúa por 4ª semana consecutiva sin avances en las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y el Comité de Huelga. El paro de los anteriormente llamados secretarios judiciales ha obligado a cancelar más de 150.000 juicios y vistas en todo el país. Entre las reclamaciones de los letrados está referenciar su salario al de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85% respecto a esas dos categorías. Y no hay esperanzas de encontrar más supervivientes ya en Turquía, donde concluyen las labores de búsqueda, salvo en 2 provincias, Hatay y Kahramanmaraş, que son las más afectadas. Más de 46.000 fallecidos y 1 millón de personas sin hogar. Es el balance del terremoto 15 días después de la catástrofe. Una ONG, esta que ven, está repartiendo globos rojos para honrar a las víctimas del seísmo. Desde la tarde del sábado no se ha encontrado ninguna persona con vida. Los equipos de rescate son cada vez menos y el terreno que ocupaban antes ahora es ocupado por las excavadoras. Entre aplausos, despiden a estos héroes o miembros del equipo de rescate de Corea del Sur. Antes de volver a casa, guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Honores también para los equipos de Francia, India y Taiwán. Y para esta pequeña superviviente que en medio de la tragedia sopla las velas de su 5º cumpleaños. Es un día maravilloso, reconoce Berfin, agasajada con regalos por este grupo de voluntarios.
Tras 2 semanas de trabajo, las excavadoras toman el relevo del hombre sobre el terreno. En Hatay los sismos han destrozado el 80% de los edificios y aún quedan 2/3 de las ruinas por limpiar. Su vecina Siria, también devastada, se esfuerza por apoyar a las víctimas. En Alepo, vecinos y ONG se organizan para dar comida a los desplazados. Todo lo que ven aquí se está distribuyendo a varios centros. Podemos hacer 20.000 comidas al día, cuenta el cocinero y propietario de este restaurante. A escasos metros, la iglesia de Nuestra Señora de Bárbara hace las veces de albergue para quienes han perdido sus casas. Hemos abierto nuestra iglesia y salones para dar refugio a quienes perdieron sus hogares, relata el pastor de la parroquia. En la ciudad de Assad se enfrentan a un nuevo desafío, la escasez de tiendas de campaña. En los talleres de fabricación se trabaja las 24 horas. Insuficiente, reconoce el propietario de este taller, que dice que cada día fabrican entre 25 y 50 carpas. Acabo de sobrevolar la zona del terremoto y es realmente difícil de expresar con palabras, reconocía el secretario de Estados Unidos tras su llegada a Turquía. Blinken ha prometido $100 millones más en ayuda humanitaria. Bueno, en Ucrania, ya lo estábamos comentando antes, visita sorpresa del presidente estadounidense Joe Biden a Kiev. Estas son imágenes en directo que nos están llegando ahora mismo precisamente de esta visita. Ahí entre ese grupo estaba el mandatario, ahí lo van a ver, el mandatario estadounidense junto a su homólogo Zelensky. Este es sin duda un espaldarazo enorme para el gobierno ucraniano, justo cuando se oían las sirenas de ataque en el momento en que el presidente norteamericano paseaba junto a Vladimir Zelensky. Hoy iba a visitar Polonia, eso sí estaba previsto, pero no se había incluido en su agenda esta visita extraoficial. Como decimos, un apoyo importantísimo al gobierno de Zelensky a solo 4 días de que se cumpla un año del inicio de la guerra. Cuatro días. Este viernes se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania y las tropas de Putin siguen buscando desesperadamente una victoria simbólica para recuperar la iniciativa en el campo de batalla. El objetivo sigue siendo la estratégica ciudad de Bakhmut. Por el momento, las fuerzas ucranianas resisten en la que está siendo la batalla más sangrienta de la guerra. Es Vuhledar, uno de los enclaves más cercanos a Bakhmut. Los estruendos de los intensos combates son continuos. La destrucción aquí es casi total. No hay ventana que no haya saltado por los aires, convirtiendo a los edificios en inhabitables en pleno invierno. Miedo no es la palabra correcta, es realmente aterrador, cuenta esta vecina, quien ha tenido que refugiarse en el sótano de la escuela. Aquí permanece junto a otros residentes y sus mascotas. Viven con lo justo, un hornillo para cocinar y calefacción. En Siversk, a tan solo 30 kilómetros al norte de Bakhmut, el intercambio de fuego de artillería es también intenso. La consigna del ejército ucraniano es clara: que las tropas rusas no penetren en esta estratégica ciudad. Si ellos ocuparan Bakhmut, entonces estaríamos semicercados, reconoce este comandante. La situación es muy complicada allí. Estamos luchando, derrotando a los invasores e infligiendo pérdidas extraordinariamente significativas a Rusia, asegura el presidente ucraniano. Zelensky vuelve a pedir a Occidente rapidez en el suministro de armas. Menos aplausos y más armas, reclamaba también el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en la conferencia de seguridad de Múnich. Una cumbre en la que el secretario de Estado de Estados Unidos ha advertido a su homólogo chino de graves consecuencias si Pekín brinda apoyo militar a Rusia. Sin duda esta guerra es un problema económico internacional, pero no para todo el mundo, ¿eh? La India le está sacando provecho, por ejemplo, porque es uno de los pocos compradores que le quedan a Rusia ante el cierre de mercados a su petróleo por las sanciones. ¿Y qué significa esto para India? Pues petróleo más abundante y barato. Rusia amortigua el golpe e India llena sus depósitos. Solo en los últimos 10 meses ya ha comprado 4 veces más gas y petróleo de lo que adquiría antes de la guerra.
Rusia también encuentra aliados en África, sustituyendo a países occidentales, en este caso a Francia, donde sus militares finalizan su despliegue en Burkina Faso con la arriada de su bandera. Este gesto pone fin al acuerdo de cooperación para la lucha contra el yihadismo en el Sahel y responde a las manifestaciones que se han venido produciendo durante el último mes para exigir su salida del país. Las autoridades burkinesas han decidido apostar por Rusia y sus mercenarios de Wagner para defender sus intereses en la zona. Bueno, el mundo se está convirtiendo en un lugar peligroso. Ahí está Corea del Norte, que vuelve a lanzar al mar un misil balístico de largo alcance frente a la costa oeste de Japón. El régimen norcoreano ya había advertido de que respondería a los próximos ejercicios militares que tiene previsto realizar conjuntamente Corea del Sur y Estados Unidos. Ambos países han reaccionado realizando unas maniobras aéreas con bombarderos estratégicos cerca de la península norcoreana, solo unas horas después del lanzamiento. Japón, además, ha solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el lanzamiento de estos misiles que le están cayendo tan cerca. Con otro foco de tensión, Israel, que ha bombardeado Siria. Un misil israelí contra el centro de Damasco ha provocado al menos 15 muertos. Estas son las huellas del ataque. El objetivo de los misiles eran barrios residenciales donde, según Israel, se pudiesen encontrar milicias iraníes e integrantes de Hezbollah, del Hezbollah libanés. Se trata de la segunda agresión de Israel a Siria en lo que llevamos de año. La primera ocurrió el 2 de enero, cuando 7 personas perdieron la vida en el aeropuerto internacional de Damasco y sus alrededores. Bueno, acabamos de ver al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Kiev, en esa visita sorpresa, de la que seguimos obteniendo imágenes, en este caso de su entrevista con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De Biden sí se sabía que hoy iba a visitar Polonia. En solo 4 días se cumple un año del inicio de esta guerra. Una importantísima visita de la que estamos mostrándoles imágenes prácticamente en directo en esta ocasión. Ahí vemos la entrevista que están manteniendo ahora en público el presidente norteamericano y Volodymyr Zelensky. Bueno, está con nosotros María Rosman, que es nuestra comentarista para asuntos precisamente que tienen que ver con Estados Unidos. ¿Qué tal, María? Bueno, esto tiene que ver prácticamente a nivel mundial, pero supone desde luego un espaldarazo enorme a 4 días del aniversario del inicio de la guerra, ¿verdad? Efectivamente. El hecho de que... Buenos días. Buenos días. Que no te salude. El hecho de que, además, con la situación con China ahora en estos momentos es tan delicada, hemos escuchado a Anthony Blinken hablar sobre esta nueva situación en la que si China suministra armas a Rusia, en este caso, eso significa una escalada importante en esta situación que tienen ahora mismo entre Estados Unidos y China, pues el hecho de que esté ahora mismo Biden en Ucrania es un espaldarazo importante, sobre todo también en términos de geopolítica, de cómo se está polarizando la situación en estos momentos. Efectivamente, no estaba prevista esta visita, por motivos de seguridad, me imagino que no estaba ni en agenda, ¿no? Exactamente, esa es la cuestión, ¿no? No estaba en agenda, prevista sí, pero obviamente cuando se trata de visitar países que suponen un riesgo tan grande para la vida del presidente, pues se mantiene todo en secreto. Se dice el viernes, incluso llegaron a decir que no había ninguna oportunidad de que esta visita sucediera, pero obviamente esto no se hace de un día para otro, esto estaba planeado. Nos enteramos una vez que ya ha ocurrido, que ya está ahí, ¿no? Bueno, María, algunas cuestiones que son actualidad en Estados Unidos y que tienen su reflejo también aquí, que nos llaman la atención. Uno tiene que ver con un accidente ocurrido hace más de 10 días, después del descarrilamiento de un tren cargado de productos químicos y el incendio que provocó. Los residentes de un pequeño pueblo de Ohio afectado continúan preocupados por la contaminación que haya podido causar tanto en el agua como en el aire que respiren, y temen en el impacto que pueda tener en su salud. Jesús. Son las lágrimas de Lani, una residente de Ohio que no está dispuesta a mudarse de su propia casa, pero dice que la idea de vivir en un entorno así la entristece y asusta. Hasta el reportero la abraza. El descarrilamiento del tren que transportaba sustancias tóxicas cuestiona la calidad medioambiental de este pueblo, donde aumenta la preocupación por la salud de los residentes.
Este hombre dice que les mienten y que probablemente sus hijos van a morir de cáncer dentro de 20 años. A pesar de los informes oficiales sobre muestras de calidad del aire y el agua de 459 hogares en el pueblo, dicen que no confían en los resultados. Este hombre se siente frustrado. Hace 7 meses que se mudó a este pueblo con muchos sacrificios y ahora tiene que volver a mudarse porque dice que no se siente seguro. Las autoridades locales han ordenado la distribución de suministros diarios como agua y alimentos, además de otros recursos para mitigar el creciente miedo de estos vecinos. Bueno, un miedo lógico, por la cantidad de sustancias que se han derramado y que se han podido verter a los ríos, de donde ellos obtienen el agua, ¿no? Exactamente, bueno, y de hecho hemos visto que una cantidad enorme de peces murieron, en fin, hay una consecuencia importante de contaminación, de polución a raíz de este accidente que todavía se está investigando. La cuestión es que todos los medios, las agencias medioambientales están diciendo que ya realmente no existe ningún tipo de peligro, ya se quemaron las sustancias que todavía estaban un poco en el aire para evitar que se sigan propagando, pero es natural que los residentes de este pueblo, East Palestine, que está muy cerca de Pensilvania, pues sientan temor, y habrá pues alguno que siempre está buscando también una forma de buscar de alguna manera que le den algún tipo de indemnización. Pero yo creo que en este momento todavía hay razones para sentirse preocupados porque hay gente que se está quejando de dolores de cabeza, que son síntomas propios de este tipo de contaminante que resultó a raíz de este accidente pues vertido. Claro, es que además existen precedentes en Estados Unidos de abusos que han cometido pues, bueno, de algunas fábricas, algunas sobre todo de químicos que han afectado a la población, ¿no? Nosotros lo conocemos gracias al cine, pero me imagino que allí pues, bueno, estarán más a orden del día en las noticias, ¿no? En la información. Sí, exactamente, vimos lo que pasó en Flint, hemos visto casos de aguas contaminadas y es un problema. Es verdad que están diciendo que el agua de la ciudad está bien, ahora lo que son los pozos privados, pues están pidiendo a la gente que los tiene que haga pruebas, que se aseguren de que no se ha contaminado ese agua y en muchos, sobre todo en las zonas rurales, que sí utilizan el agua de los pozos, pero en cualquier caso yo me imagino que en estas cuestiones el ser precavido, el tener cuidado no está de más, que al fin y al cabo es la salud, ¿no? Y la salud también de los niños la que se están jugando. Este asunto está dando mucho que hablar en Estados Unidos y este otro también. Bueno, la semana pasada se lo contábamos nosotros también, el caso de Lamar Johnson, una persona que llevaba en la cárcel 28 años, pero por un crimen que no cometió. Ahí lo ven en el momento en que lo declaraban inocente, el miércoles pasado. Ese fallo del juez de Missouri, que llevaba su caso, en el que él pues, bueno, reaccionaba de esta manera. Tenía 22 años cuando fue condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Ahora tiene 50. Es un hombre libre, pero ha pasado más de la mitad de su vida en la cárcel. María, ¿cómo se trata este tema allí en Estados Unidos? Me imagino que habrá tenido bastante repercusión también. Sí, por supuesto que sí. La cuestión ahora, aparte de todos estos años que nadie le va a poder devolver a esta persona, y al final todo esto se resolvió porque había una testigo, la novia de él, que había dicho que había estado realmente toda la noche con ella, excepto por 5 minutos en los que él salió a vender droga, también hay que decirlo, pero que realmente no tiene nada que ver con la muerte de esta otra persona, o sea que este crimen definitivamente no lo cometió y ha pagado por él. En Estados Unidos, depende del estado en el que estés, pues también el tema de la indemnización es importante. En Missouri no hay una indemnización por parte del estado, o sea que realmente, si no es por los GoFundMe que se han estado ahora poniendo pues, a favor de esta persona que llevan por más de $170,000, creo, no va a cobrar nada del estado. Si estuviera pasado, por ejemplo, en Kansas, estaríamos hablando de una indemnización de 1.8 millones. O sea, hay una gran diferencia entre un lugar y otro. O sea, que, si no es por esta campaña que están haciendo para recoger fondos para él, 28 años de cárcel y nada, ni una indemnización y apenas una disculpa. Exactamente, así que eso realmente pone de manifiesto hasta qué punto, ¿no? Cada estado es tan diferente uno de otro en Estados Unidos, ¿no? Son realmente casi como si fueran diferentes países en términos de legislación estatal. Y claro, si esto le hubiera pasado nada, un poquito más allá, una frontera más allá de donde está ahora mismo, sería una situación muy diferente. Hay un presidente que está ya en cuidados paliativos, Jimmy Carter, tiene una edad avanzada, 94 años o 98 años, bueno, pues 98 años ya, y acaba de denunciar que entra en cuidados paliativos por un cáncer que padece. María, ¿cómo se recuerda a Jimmy Carter, la presidencia de Jimmy Carter, que fue justo después de la de Nixon, ¿no? O la de Ford?
Y luego, y antes la de Ronald Reagan. Y antes la de ¿no? Reagan, exactamente. Del 77 al 81. Nixon, Ford, efectivamente. Nixon, Ford, Carter y Reagan, ¿no? Perdió las elecciones contra Reagan precisamente porque tenían problemas en la parte económica, el país no estaba demasiado bien. La presidencia de Carter es una presidencia bastante polémica en muchos sentidos. Y es verdad que, por ejemplo, avanzó agendas que tienen que ver con un departamento de energía, un visionario en su momento, porque realmente estaba hablando de energías alternativas, limpias, como puede ser la solar. También creó el Departamento de Educación, cosas que son importantes. Pero luego también tuvo algunos problemas como la invasión de Rusia a Afganistán, cosas que la crisis de los rehenes. La crisis de los rehenes, precisamente, sí, exactamente, en Irán. Todo ese tipo de cosas pues hicieron que perdiera las elecciones frente a un popular Ronald Reagan en su momento y quedara su presidencia un poco manchada. También es verdad que yo creo que la mayoría de su carrera fue después, ¿no? Justamente que pues, muchos programas como Hábitat para la Humanidad y programas que son bastante filantrópicos, el Premio Nobel de la Paz, el haber intentado pues que se resolviera un poco la crisis en Medio Oriente. Yo creo que es su etapa post-presidencia la que es más favorable al presidente Carter. Y por supuesto, bueno, el hecho de que haya sido tan longevo, ¿no? Un presidente que ha vivido hasta los... He podido aprovechar su tiempo. Gracias, María. Un placer. Un placer. Bueno, pues aquí en nuestro país la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, defenderá esta tarde el reparto de fondos europeos ante el grupo de parlamentarios encargado de fiscalizar su uso. Por lo pronto cuenta con el apoyo del principal órgano de gobierno europeo, la Comisión, que nos ha convertido, por cierto, en el primer Estado miembro en recibir una evaluación favorable para recibir el tercer desembolso de los fondos Next Generation, tras haberlo solicitado el pasado mes de noviembre. Bueno, y también hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, va a presidir el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que reúne administraciones, empresarios del sector primario y grandes empresas de la alimentación y distribuidoras. Van a hablar de cómo ha subido la cesta de la compra. Son, en definitiva, los eslabones de la cadena que coinciden que los precios de los alimentos han subido pese a la bajada del IVA. Ese alza en la comida, por ejemplo, se cifra en un 15%, ahí es nada, desde hace un año. Bueno, también aquí en nuestro país, este lunes arranca la cuarta semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, con las negociaciones encalladas entre el Comité de Huelga y el Ministerio. El paro ha obligado a cancelar ya más de 150.000 juicios y vistas en todo el país. Deja además más de 560 millones de euros pendientes de entregar. Tras una reunión la semana pasada de más de 15 horas y sin resultados, ambas partes se acusan de no tener voluntad de negociar. Entre las peticiones de los letrados está la mejora salarial. Hablamos con Isabel Morales, letrada del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, Roberto. Bueno, le pillamos de nuevo en una movilización. De la otra vez. Sí, en una movilización, exacto. ¿verdad? Sí, en una concentración que hacemos regularmente. Yo, como soy de Las Palmas, aquí en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. Isabel, se estiman 150.000 los juicios, vistas que se han retrasado o se han suspendido a consecuencia de esta huelga. Me imagino que ustedes son conscientes de la repercusión que tiene. ¿Ven algún avance, ven alguna posibilidad de llegar a acuerdos pronto? ¿Sabes qué pasa? Que el problema no está de nuestro lado. El problema está por parte del Ministerio. El Ministerio llegó a estos acuerdos y se supone que los tiene que ejecutar. Ya es hora de pasar de negociación, que ya se negoció, y ahora es hora de ejecutar. El día que hubo la reunión con el comité de huelga, que desde el momento que se había convocado, en principio, la huelga indefinida, ellos sabían que era el 24 de enero, no había habido ningún tipo de contacto, pero ni desde esta huelga, ni de las anteriores que hubo en noviembre y en diciembre. Ha habido el contacto el 16 de febrero y por parte del comité de huelga se llevaron propuestas, se llevaron un estudio para que se diera nuestra voluntad de ver qué era lo que queríamos, y por parte del Ministerio únicamente presentaron un folio a las 12 de la noche diciendo que desconvocáramos la huelga y que estudiarían el grupo de población.
Eso, por supuesto, era inadmisible. El estudio ya tiene que tenerlo hecho. Claro. Pero lo que tienen que hacer es ejecutar. Hay una reclamación importante por su parte, Isabel, que es referenciar su sueldo al de jueces y fiscales, para no cobrar nunca un 85% menos de ellos. Sin embargo, desde el Ministerio se dice que ahora van a sufrir ustedes o van a favorecerse de una subida salarial importante del 14% en 3 años. ¿No llegan a esos ratios con esa subida del 14%? Hay que distinguir. Este 14% es toda la subida que se le ha hecho a los funcionarios, no solamente a los letrados. Y con relación a esta subida, con respecto a la que tenemos con los gestores, que son los funcionarios que se encuentran en los juzgados, ha sido una subida de 10 euros. O sea que el Ministerio está valorando en 10 euros lo que es nuestra adecuación salarial. Esta adecuación salarial es la que se reclama por el aumento de funciones que tenemos tanto del 2009 como del 2015 y que el mismo secretario de Estado consideró que por equidad retributiva sí que nos correspondía esta adecuación salarial y que continuamente ha estado en manos del Ministerio, también en los presupuestos generales del Estado del 2021, en que había una cláusula en la que precisamente una disposición adicional se decía que había que efectuarse una adecuación salarial a los letrados de la Administración de Justicia como consecuencia de todas las funciones a las que se le había concedido, juntamente con la responsabilidad de esas funciones. Bueno, pues son algunos de los aspectos que se están negociando. Isabel, le agradezco que nos haya atendido en medio de esta concentración. Esperemos que pronto se resuelva el asunto por el bien, sobre todo de todos los ciudadanos en su conjunto. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes también por estar pendientes. Lo único que queremos es que vuelva el Ministerio a convocar al comité de huelga. Estamos dispuestos a negociar todo el tiempo y todavía no nos ha convocado ni nos ha dicho en qué momento nos convocará. Gracias, Isabel. Buenos días. Bueno, pues así está la situación, efectivamente, con esas conversaciones suspendidas. No hay contactos. Bueno, volvemos a mirar esa imagen en directo que nos llega desde Kiev. Les estamos ofreciendo prácticamente pues todo el recorrido que está haciendo el presidente Joe Biden en esa reunión sorpresa importantísima a Kiev, a la capital ucraniana. La primera visita del presidente estadounidense desde que comenzó la guerra a este lugar. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. No tardamos. Bueno, nos fijamos ahora en un estudio realizado por un equipo de investigadores canarios sobre la realidad energética en las islas. Unos planes que fijan 2040 como el año en el que alcanzaremos la neutralidad climática, pero estamos en 2022 y según este estudio vamos muy retrasados. Antonio Cárdenas, seguimos dependiendo mayoritariamente de las centrales térmicas que queman combustible para generar energía y claro, así mal vamos, ¿no? Sí, lo cierto es que ese año 2040 es un objetivo bastante ambicioso para Canarias y si lo comparamos con la Unión Europea o con España, fijan también ese mismo objetivo para 2050, por tanto aquí nos hemos puesto el listón un poco más alto que el resto de España y también que la Unión Europea. 2040 es ese reto, esa descarbonización de la energía de los sistemas en Canarias significa unas claves que vamos a ver enseguida, Roberto. Significa que toda la actividad económica en Canarias, todo el CO2 que desprenda la actividad económica en Canarias, todas esas emisiones que se produzcan, que se vayan a la atmósfera, bueno, pues que sean reabsorbidas. Es una neutralidad. No quiere decir que no se produzca CO2, sino que sea reabsorbido. Que se compense por de alguna manera, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues aquí tenemos 4 claves. Energías renovables, todos hemos visto en los últimos 20 años cómo han crecido esos molinos y también las placas solares en el entorno canario. Bueno, no son suficientes. Autoconsumo fotovoltaico, esto en las casas, estamos todavía muy en pañales en este asunto y hay mucha burocracia que vencer cuando una persona quiere poner paneles solares en sus casas. También se apuesta por los vehículos eléctricos, pero también estamos muy retrasados. Hay un estudio que dice que en 2022 debería haber más de 43.000 vehículos eléctricos o híbridos enchufables circulando por Canarias. Estamos apenas en 6.000. Y
Y la última pata, esas energías geotérmicas, esas renovables marinas o hidrógeno verde, donde estamos prácticamente, no, en pañales no, mucho más abajo, estamos empezando con Todavía ni nos hemos puesto los pañales en ese aspecto. Bueno, ¿y cómo estamos en comparación con otros países europeos, Antonio? Bueno, pues vamos a ver también unos gráficos que señalan cómo está Canarias en comparación con España y con la Unión Europea en algunas claves también interesantes. Por ejemplo, en el uso de renovables, el 83% de la energía que se produce hoy en Canarias, bueno, ya estamos incluso en el 80%, estos son datos de 2020, estamos el 83% producido por energía de quema de combustibles fósiles y solo el 17% de renovables. Fíjate cómo en España están por encima del 45% o en la Unión Europea rondando ese 40%. En emisión de contaminantes, Canarias muy por encima de España o de la Unión Europea. Y en dependencia energética del exterior, fíjate cómo el 96% de la energía en Canarias depende de fuentes externas, mientras en España están en el 70% y en la Unión Europea en el 57%. Por tanto, muy retrasados con respecto a España y la Unión Europea, que repetimos, quieren llegar a ese cero de emisiones contaminantes en 2050 y Canarias quiere llegar en 2040. Vamos a ver. Yo me imagino que este aspecto, el de la dependencia del exterior, es muy importante para lo que vamos a hablar a continuación, para ver por qué mantenemos este ritmo, y se lo vamos a preguntar precisamente a uno de los directores de este estudio, Francisco Ramos, catedrático de análisis económico. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, que yo me imagino, estaba comentando con Antonio, que ese aislamiento, digamos, de nuestro sistema energético está buena parte detrás de que no se estén cumpliendo esos objetivos como al ritmo que queríamos, ¿no? Sí, bueno, antes dije un dato, es decir, no tenemos un 17% de producción propia, sino en la electricidad. Si sumamos al sector transporte y demás, nuestro autoconsumo no llega ni al 4%. Es decir, que estamos bastante alejados de los objetivos que queremos alcanzar, ¿eh? Unos objetivos que en principio nos hemos marcado con un escenario mejor. Es decir, si el objetivo para lograr la descarbonización en el conjunto del Estado es 2050, en Canarias lo hemos puesto 10 años antes, ¿no? Sí, son 10 años antes. Nosotros somos sistemas aislados, como tú decías antes, y entonces dependemos, como no estamos conectados al resto del continente, dependemos básicamente de los combustibles fósiles. Entonces es muy difícil de aquí a 2040 lograr esa descarbonización, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros dependemos de las energías fósiles y las renovables, para que puedan tener una cuota mayor, tendrán que ir acompañadas de sistemas de almacenamiento. A día de hoy, todas estas cosas están muy en el aire, Roberto. Por ejemplo, lo que hablaban del vehículo eléctrico. Es decir, el vehículo eléctrico se plantea que en el año 2030 hayan 400 y pico mil, y a día de hoy deberían de haber casi 50.000 y no hay sino 5.000 y algo, ¿no? Es decir, estamos muy lejos, y además la manera de alcanzarlo, que es tener algún mecanismo de ir viendo cómo se van cumpliendo los objetivos, no está diseñado a día de hoy. O sea, se plantea un escenario al que todavía no se sabe si técnicamente se va a poder llegar. Mira, el ITC, que es un poco el que ha elaborado la estrategia, tiene más o menos unos cálculos técnicos de cómo podría ser, pero una cosa es lo que diga la teoría y otra cosa la práctica. Es decir, están previstos 200 megavatios de electricidad para lo que es el bombeo, lo que es Chira-Soria, y otros 200 en Tenerife. Eso es una tercera parte de la energía en hora punta. ¿Y cuándo va a estar? En teoría en 2030, de aquí a allá. Tendremos Chira-Soria, puede ser, pero Tenerife, los 200 megavatios, esos se van a instalar. ¿Quién los va a instalar? ¿Cómo se va a retribuir? Yo es que creo que las cosas están muy bien ponerlas en el papel, pero la historia de la planificación energética en Canarias era que los planes energéticos jamás se han cumplido. Nunca se introdujo el gas natural, nunca se cumplieron los objetivos de renovables. A día de hoy, los objetivos que planteaban para el 2015 no se han cumplido en el 2022. Bueno, ¿y cuál es la alternativa para llegar hasta ese punto de descarbonización ahora? ¿Hay que seguir quemando fuel o hay, digamos, una transición entre medio que se puede llevar a cabo aquí en Canarias? Bueno, de momento hasta la gente que más aboga por las renovables sabe que bajar de un 20% del uso de energía convencional es muy difícil. Y hay mucha gente que lleva desde hace 15 años diciendo que gas natural no, porque la inversión no se iba a amortizar, y se equivocaron en su día, porque ya a 15 años que han pasado, más lo que quede, ya se amortizaría dentro de 7 o 8 años, se hubiera amortizado. Pero siguen diciendo que gas natural no, y el gas natural, Roberto, reduce un 35% el nivel de emisiones que emiten el fuel oil y el diesel oil. Y eso es una discusión que estamos teniendo cuando además el gas natural lo van a tener que usar los barcos en los puertos.
Bueno, pues ahí está. Esos objetivos que nos hemos marcado, mucho más avanzados, 10 años más avanzados que el resto del país, pero que todavía estamos pendientes de que se pueda conseguir. En principio parece que no vamos al ritmo adecuado. Gracias, Paco, buenos días. Venga, Roberto, hasta luego. Bueno, y de este estudio de la Universidad de La Laguna nos vamos hasta La Palma. Hoy, ya saben, comenzamos con esta imagen, la de la celebración de los indianos en Santa Cruz de La Palma. Entre mucho polvo de talco, mucha música. Vamos a intentar hablar con Magali Cáceres. ¿Qué tal, Magali? Bueno, ya te veo ya metida totalmente en la fiesta, metida en harina, ¿eh? Desde luego, y con todo el sentido de la expresión, Roberto, porque aquí no escapa nadie. Lo habíamos hecho desde las 7 de la mañana y habíamos ido escapando, pero ya no puede ser. Estamos metidos en la Plaza de España, en esta plaza que se convierte cada lunes de carnaval, cada lunes de indiano, en la Plaza de La Habana. Ahí tenemos a esos cientos, miles ya de indianos que nos están saludando, están divirtiéndose y esperando en este escenario principal la llegada de la Negra Tomasa. Llegará alrededor de la 1:30 aproximadamente y nosotros estaremos aquí contándoselo con una retransmisión especial que comenzará una vez finalice este espacio, en el que también queremos irle contando las peculiaridades de la fiesta. Este año se esperan más indianos que nunca, yo creo que es bastante evidente, los estamos viendo. Se esperan unos 80.000 aproximadamente. Para ello, más de 200 efectivos de seguridad y unas 50 barras que están ubicadas a lo largo de todo el recorrido, desde la Plaza de la Alameda y hasta el inicio de esta calle real, de la calle Odali. Hoy, centro neurálgico de la fiesta carnavalera. La Plaza de La Habana, dentro de una hora aproximadamente, se destapará esa placa honorífica que cada año deja que la Plaza de España se convierta en esa Plaza de La Habana. Y homenajes a toda la gente de la fiesta, sobre todo a una pareja muy querida y muy popular durante la fiesta. Les tenemos aquí representados en unas caricaturas hechas por Víctor Jaubert, son Pilar Rey y Antonio Abdo. Ahí, con todo el cariño, están este año acompañándonos en esta Plaza de España, después de muchos años estando presentes en la fiesta. Este año no ha podido ser, pero Santa Cruz de La Palma no olvida a su gente. Y su gente son todos ustedes. Así que a los que no han podido estar, fíjense cómo lo estamos pasando. Qué desconsuelo, ¿verdad? Poder estar allí. Bueno, vamos a desconsolarnos aún más viendo carnaval, que es sinónimo de mes de febrero, pero no solo aquí en Canarias, no se crean. Todo el mundo se celebra esta fiesta, en algunos puntos de una manera muy curiosa. Desde Venecia hasta Brasil, prácticamente todo el mundo se disfraza y es un poquito más feliz estos días. Carnaval es sinónimo de fiesta y libertad. Y esta es la razón por la que todo el mundo lo celebra, ya sea a la alemana, con menos batucadas, pero sí con pasacalles. Una fiesta tranquila, al igual que uno de los carnavales más famosos y veteranos, el de Venecia. Y sí, es el más silencioso si lo comparamos. Prefiero yo vivirlo desde acá que desde allá, me encanta. Con el segundo carnaval más multitudinario del mundo, el de Barranquilla, en Colombia. Y ojo, porque atrás no se quedan en Bolivia, fíjense, un director para miles de músicos que participan en el festival de bandas con el que dan el pistoletazo de salida a las fiestas. No hay otro en el mundo. Eso sí, a pesar de que sean tantos tocando al unísono, seguro que desde los altos andinos pueden escuchar a la joya de la corona. Y no hablamos de este rey. Hablamos de otro, el Carnaval de Brasil, que por muchos años ha sido el mejor del mundo. Y que este año espera superar las 46 millones de personas bailando solo en el Carnaval de Río de Janeiro. En total son 2 escuelas de samba, no con 100, sino con más de 4.000 componentes cada una, a las que sumamos reinas, población y turistas, porque Carnaval es sinónimo de fiesta y libertad. Y de una felicidad compartida en febrero en prácticamente todo el mundo.
Bueno, precisamente nos vamos a uno de estos lugares que acaban de ver, hasta Colombia, donde la policía ha logrado rescatar a más de 100 monos, micos, simios que estaban siendo utilizados en experimentos con malaria. Ahora están siendo cuidados en un centro de recuperación. Uno a uno fueron rescatados 108 monos que, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en medio de varias irregularidades, estaban siendo sometidos a experimentación científica en una fundación en donde, al parecer, los animales eran inoculados con el virus de la malaria. Ya esa fundación no está realizando más actividades de experimentación en nuestros micos con la malaria, sino que por el contrario está cerrada. La CBC indicó que en la valoración veterinaria se encontraron graves hallazgos como amputaciones, fracturas, lesiones cutáneas, entre otras, por lo que ahora los monos reciben atención especializada. Se les está haciendo todo el tratamiento y la atención adecuada, con su dieta, con todos los profesionales zootenistas, veterinarios, biólogos pendientes de la atención de los mismos. Además del proceso sancionatorio ambiental, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación para establecer las posibles conductas ilícitas en las que habría incurrido el centro científico al utilizar los monos para desarrollar sus estudios. Experimentación ilegal y un posible aprovechamiento ilícito de los recursos naturales con los primates albergados en este sitio. La autoridad ambiental señaló que en los resultados del laboratorio de los primates se observaron parásitos gastrointestinales y alteraciones en el hemograma. Sin embargo, no se evidenció presencia de algún proceso de tipo infeccioso, lo que es positivo para los monos. Y hay preocupación en Chile porque se activan nuevos incendios forestales. El gobierno ha informado de que ha detectado 260 incendios en el país, 77 de ellos siguen sin controlar. Ya son 439.000 las hectáreas destruidas por las llamas. España ha enviado más de 50 bomberos forestales y expertos de 5 comunidades autónomas para ayudar en la extinción. En total, hay más de 750 brigadistas extranjeros combatiendo las llamas en este país. Bueno, y 5 días lleva ardiendo el Parque Nacional Aberdare, en Kenia. 2 personas han muerto al intentar contener el fuego, 40.000 acres de terreno forestal han ardido. La peor sequía de los últimos años está dificultando las labores de extinción y el ejército ya ha advertido de los problemas para contener los incendios. Bueno, hemos estado en Brasil de carnaval hace un momento, pero allí también es noticia la lluvia. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. Esa parte no la hemos contado, pero estas lluvias han impedido celebrar muchos actos del carnaval allí, Pues ¿no? sí, concretamente, buenos días Roberto, concretamente en Sao Paulo. De hecho, lo peor de la situación es que ha dejado de momento 36 fallecidos. Vamos a ver las imágenes porque las últimas precipitaciones se han llevado por delante casas enteras. 6 ciudades están afectadas, muchísima lluvia, muchísimos deslizamientos de tierra y ven cómo han quedado gran parte de la zona y también suministro eléctrico afectado, transporte, servicio público en Sao Paulo. También, como decía, pues numerosos actos del carnaval se han visto suspendidos ante la magnitud de esta peor, catástrofe. sin duda, 36 fallecidos. Y siguen buscando catástrofe. Porque hay deslizamientos de tierra que todavía pues los equipos de rescate no han podido acceder a la zona. Así que siguen buscándolas. Y de las lluvias de Brasil nos vamos a ir, Roberto, a Australia. Fíjate lo que ha estado a punto de pasar. Esa es una vela, el Gran Premio de Vela de Australia, anclada a una grúa, pero que no ha podido soportar las fuertes ráfagas de viento, más de 100 kilómetros por hora, arrasado con las 2 carpas del equipo de canadienses. Este es el equipo canadiense. Milagrosamente hay un operario al que le da, pero afortunadamente con heridas leves, y milagrosamente no se ha llevado a nadie por delante, porque desde luego las imágenes impactan. Por supuesto, esa jornada, ese día de regata se tuvo que suspender. No era un buen día para colgar una vela de una grúa, desde luego. La verdad es que todos los equipos lo mantienen así, pero justamente ese día las rachas de viento pues hicieron que se levantara de esa manera. Desde luego ha sido tremendo y afortunadamente sin lamentar daños personales. Bueno, ¿nos vamos a Emiratos Árabes? Venga, nos vamos a Emiratos Árabes porque justamente allí... No, primero vamos a ir, Roberto, a la sequía de Argentina. Vale.
porque te cuento que, hablando de otro fenómeno extremo, allí más de 8.000 cabezas de ganado han perecido debido a la gran sequía. Fíjate que Argentina ahora mismo está en verano y por tercer año consecutivo está sufriendo el fenómeno de la Niña, que es el fenómeno del extremo calor. Bueno, pues es un país que apenas tiene, que exporta muchísimo alimentación, muchísimo trigo, muchísima harina, y actualmente está pasando unas calamidades tremendas debido pues precisamente a esa sequía. 8.000 millones de dólares en pérdidas. Y frente a esto, ahora sí que nos vamos a Emiratos Árabes, si quieres, porque mira, a veces la necesidad despierta el ingenio. Y en este caso, en el desierto del Sharjah, pues han construido 8 círculos para poder cultivar allí trigo que no les era proporcionado, porque este país depende del 90% de las exportaciones, pero no les era proporcionado pues por la guerra de Ucrania y también por la pandemia. Pues ellos han decidido que con agua desalinizada han conseguido formar estos 400 hectáreas de trigo y suministrarse ellos mismos. Para el 2025 quieren que sean 1.400. Bueno, y de ahí nos vamos al cambio. Teniendo dinero se pueden plantear. Exactamente, teniendo dinero, sí. Es además con inteligencia 3D. Y de ahí nos vamos a ir, Roberto, a darles una evidencia de lo que es el cambio climático. Estamos en el suroeste de Francia y en esta zona, en Soulec-de-Mar, pues hay un edificio que se construyó en los años 70, fíjate dónde se quedó, y que estaba en ese momento a 200 metros del mar. Ahora ya el mar se lo ha ido comiendo y lo han tenido que derribar porque si no se va a caer solo y puede, para evitar males mayores, pues para que vean el cambio climático en esta zona ha ido subiendo en décadas 2,5 metros a medida que han pasado los años, y hay zonas donde hasta 6 metros. Primero la dudosa decisión de colocar un edificio ahí tan cerca de la playa, ¿no? Es que en aquella época estaba bastante lejos. Y en segundo, claro, que eran 200 metros y mira ahora, está prácticamente al lado, ¿no? La subida de las mareas. Claro, se han quedado las 80 familias que viven aquí, pues de momento se han quedado sin las mejores vistas desde luego, pero antes que se lo lleve el mar. Nos quedamos por aquí, ¿no? Para contarte que la previsión de la meteo... Vamos a ver cómo viene, porque claro, en medio del carnaval, Emilia, el viernes se salvó la noche de la lluvia, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, y el jueves en Las Murgas cayó cuando tenía que caer. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, pues ahora estamos un poquito en un impasse, estamos relativamente tranquilos, tenemos de todo, pero no en grandes cantidades. Tenemos calima, aunque no se aprecie bien, no como la semana pasada, pero esta es una imagen del GOES, del satélite. Ahí ves la calima en esos tonos grisáceos que se ven en Fuerteventura, en Lanzarote, sobre todo, algo también rodeando el noroeste de la isla de La Palma, pero en principio no va a ir a mayores. La calima se va a ir disipando en las próximas horas. Mañana también va a ser un día de calima. Vamos a ver la imagen del satélite real, porque lo que tenemos realmente, esa imagen era del día de ayer, lo que tenemos a día de hoy es un poquito de calima, que aquí se distingue un poquito menos, ha ido descendiendo esa calima, y tenemos nubes de evolución, sobre todo en la isla de Tenerife, en la isla de La Palma, en el Hierro y en La Gomera, y ambiente bastante despejado tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura y en Lanzarote. Para las próximas horas, ¿qué marca, por ejemplo, el modelo de polvo en suspensión? Vamos a ponértelo de la Agencia Estatal de Meteorología, pues marca que esa calima puede seguir afectando en un 90% casi al sur de Tenerife y al sur de Gran Canaria, 50 micras por metro cúbico de aire. No es tan importante como la de semana pasada, pero sí se va a notar un poquito en el ambiente. Esto es para mañana, y de cara a mañana, a pasado mañana, ya va a ir disminuyendo. Así que los modelos de previsión para las próximas horas lo que marcan es que estamos en un impasse, decíamos, porque no tenemos perturbaciones a la vista, tenemos una situación de relativamente estable el anticiclón, con viento que va a soplar del nordeste, va a soplar fuerte el viento, con rachas fuertes, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote de cara al miércoles, con temperaturas que hoy y mañana se mantienen, Roberto, pero el miércoles y el jueves pegan un bajón. Así que el miércoles y el jueves para la sardina pegan un bajón. Así que para las próximas horas está previsto que llueva, es verdad, pero en la cara norte, por ejemplo, nordeste de la isla de La Palma, en puntos del interior, si te fijas, las manchas salen desde el centro de la isla hacia afuera, porque no es que venga un frente, no tenemos ningún frente a la vista. Se generan nubes de evolución y esas dejan precipitaciones. También en el norte de Gran Canaria, ojo, que están pendientes mañana de ese carnaval de día. Podría caer precipitaciones a lo largo del día, pero por la noche parece que también se disipa. Así que la previsión para mañana en general son posibilidad de chubascos al norte de las islas con mayor relieve, en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, con tendencia a disiparse por la noche. Ambiente despejado en el resto de las islas, sobre todo en Fuerteventura, Lanzarote y en la cara sur de las islas, aunque con nubes de evolución, esas que salen por ausencia de viento. Viento que va a ir ganando fuerza de cara a las últimas horas de mañana, el día siguiente, del nordeste, y temperaturas que, mira, en las
semana pasada no subíamos de los 20 grados, pues ahora tenemos hasta 22 grados para mañana. Así que la situación es relativamente estable para lo que hemos tenido estos días, que nos ha visitado 3 danas en poco menos de un mes. Es verdad, pero bueno, el carnaval en la calle no se ha parado, en ningún de caso. Momento o sea, no, eso también es una muestra de resistencia de los fiesteros, de los carnavaleros. Emilia, nos vamos a ir precisamente con carnaval. Yo creo que es lo que toca, y además con la fiesta que se está celebrando ahora mismo, lo estamos viendo en directo en el Carnaval de los Indianos, en Santa Cruz de La Palma, donde se van concentrando, ahí lo ven, carnavaleros. Bueno, ahí tienen hasta un aspersor de polvo de talco. Estoy viendo yo a ese señor ahí. Bueno, se ven que los artilugios para disparar polvos de talco en estas fiestas son de los más ingeniosos. Y lo bien que se lo están pasando, ¿qué? Bueno, pues con esta imagen de la fiesta del carnaval palmero, que hoy se celebra y que va a concentrar a más de 80.000 personas en sus calles en un ambiente carnavalero como no se veía hace muchos años, nos vamos a despedir. Mañana no hay programa, volveremos el próximo miércoles a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta entonces, feliz día.